No sé cómo estás espiritualmente, no sé cómo te sientes, pero tú sí sabes. ¿Amén? ¿Cierto o falso? Tú sí sabes cómo estás. Y si estás con poco ánimo espiritualmente, también debes de saber por qué. Yo creo que sí sabes. Si estás muy fortalecido y fortalecida espiritualmente, también sabes por qué es. Eh, si estás leyendo la Biblia, si tienes tu devocional diariamente, si estás ah, orando, si estás en una constante comunión con Dios, estás espiritualmente, estás bien, estás fuerte, con buen ánimo. Y si estás desanimado en lo espiritual, pero animado en lo carnal, es porque pues has descuidado lo espiritual. Así de fácil y así de sencillo. Pero lo que sí es un hecho que las tentaciones están a la orden del día para todos y para todas. ¿Cierto? Y hay un mal que está en el ser humano que se llama pecado y se manifiesta de muchas maneras. El asunto es que ese mal ha sido transmitido desde el principio de la humanidad a todos. Eh, y nuestra naturaleza ha sido caída y corrompida. Entonces fácilmente la persona se puede dejar llevar o puede caer en tentaciones. Hay maneras que el enemigo tiene para tentar a las personas. La Biblia le llama el tentador. O sea, es experto en traer tentaciones a nuestras vidas. Conoce a la humanidad desde que existe la humanidad aquí. Sabe cuáles son sus debilidades, cuáles son sus tentaciones y de qué manera lo puede seducir. Él lo sabe. Y nosotros como cristianos no debemos ignorar las estrategias del enemigo, debemos de conocer cómo trabaja. Y hoy te voy a hablar de un tema. Quizás has escuchado esta palabra, concupiscencia. ¿Sí la has escuchado? Levanten la mano los que la han escuchado. Y levanten la mano los que no la han escuchado. Ok. Los que la han escuchado deben de saber su significado, me imagino. ¿Sí? Levanten su mano otra vez los que ya la escucharon y saben su significado. Ah, ya nadie. Es que dijo escuchado, hermano, no tiene significado. Ah, primero, escuchado. Pero ahora escuchado y con todo el significado. Ok, pues estamos aquí para aprender. Y no vamos a aprender algo nuevo. Vamos a aprender algo que ya sabemos, pero que muchas veces no tenemos cuidado. Y bueno, yo lo he titulado La concupiscencia, su origen, su peligro y su solución. Y vamos al texto que se encuentra en Santiago, capítulo 1, y le vamos a dar lectura del versículo 13 al 15. Cuando lo tengas, me puedes avisar con un amén fuerte. Santiago, capítulo 1, versículo 13 al 15. Creo que debemos más seguido de hacer esto, de no poner acá los textos para que tú vayas aprendiendo a manejar tu Biblia. Porque la Biblia es un arma, una espada aguda de dos filos. Entonces somos soldados de Jesucristo, pero imagínate un soldado que tiene una buena arma pero no la sabe usar. ¿Ya te lo imaginaste? Así es de que aprende a usar tu arma. Amén. ¿Estás listo? Dice así la palabra de Dios: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. No lo digas. No digas cuando eres tentado que eres tentado de parte de Dios. Algunos creen que las tentaciones vienen de Dios, no es cierto. Dice, porque Dios no puede ser tentado por el mal,
ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Otra vez, lo último. Entonces la concupiscencia, después que ha sido, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. La Biblia enseña muchos pecados visibles, pero hay pecados que nosotros podemos ver, pero no podemos ver su origen, y a veces ni siquiera lo sabemos. La concupiscencia no es un pecado externo, sino un deseo interno, un deseo fuerte, un deseo desordenado, un deseo muchas veces fuera de control. Comprender lo que es la concupiscencia bíblicamente nos ayuda a tener mucho cuidado. La concupiscencia, vamos a ver su origen, dónde se origina la concupiscencia, para no culpar a Dios. Y a veces de las cosas malas que hacemos culpamos no solo a Dios, culpamos a personas. Pero dice Marcos 7, 21 al 23. Búscalo. Marcos 7, 21, 23. Y le doy lectura. Dice, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. La concupiscencia no viene de Dios, sino del corazón humano, pero fíjate, del corazón humano. Y en este caso, hablando a la iglesia, viene de un corazón descuidado y caído. Porque el responsable de cuidar nuestro corazón, el responsable de cuidar tu corazón, eres tú mismo, eres tú misma. Entonces, la concupiscencia que se origina en el corazón y se origina en un corazón descuidado y caído. Por eso es que si estás experimentando tentaciones y esas tentaciones te están venciendo, es por el motivo que no estás leyendo, que no estás orando, que no estás en una relación con Dios. Te lo aseguro y te lo garantizo, que si tú empiezas a leer la palabra, a meditar en la palabra, a creer en la palabra y a tener una relación con Dios por medio de la oración, espiritualmente vas a estar fuerte. Y esa concupiscencia, que son deseos carnales, no te van a dominar. Pero si te están dominando, es porque has descuidado tu corazón, has descuidado tu relación con Dios. Jesús enseñó que el pecado comienza en el corazón antes de manifestarse en acción. El pecado viene como un deseo fuerte en el corazón, un deseo de hacer algo indebido. Y hay muchas cosas que son pecado, muchas cosas las cuales el enemigo usa como tentaciones. Pero el asunto está en que si la persona lo considera, lo escucha, lo recibe,
puede convertirse en una concupiscencia. Y el problema no es solo en lo que hacemos, sino en lo que vemos y deseamos. El Señor habló de este asunto y dijo que el hombre que mira a una mujer y la desea en su corazón ya cometió adulterio. Pero no solamente se trata de ver a una persona. Hay veces que son deseos fuertes por una persona, sea un hombre mirando a una mujer o una mujer mirando a un hombre, o por cosas, por tener algo que miraste, que codiciaste, que deseaste y te clavaste ahí y te olvidaste de Dios. El problema es que no tenemos cuidado con lo que vemos y cómo lo vemos, y con lo que deseamos y de qué manera lo deseamos. Hay un dicho que tenemos los mexicanos que dice que de la vista, y eso es cierto, debemos de tener cuidado con lo que vemos, porque podemos enamorarnos de lo que vemos. Y más si no es algo que nos edifica, si no es algo que glorifica a Dios. Ahora, el proceso de la concupiscencia. En Santiago 1:15 dice: entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. La concupiscencia es un deseo intenso que engaña, que atrae, que seduce, promete satisfacción y se opone a la voluntad de Dios. Es un deseo. Eso es la concupiscencia. En pocas palabras y en nuestro idioma claro. Y la definición de concupiscencia es un deseo intenso por algo indebido, por algo que va en contra de la voluntad de Dios. Pero la concupiscencia, ese deseo intenso, tiene la capacidad de engañar, de atraer, de seducir, porque promete satisfacción. Lo que es la fornicación, lo que es el adulterio, lo que es la pornografía y lo que son todos estos pecados que leímos al principio, ofrecen placer. ¿La droga ofrece placer? ¿Sí o no? Sí. ¿El alcohol? Sí. ¿El cigarro? ¿La mota? ¿La fornicación? ¿El adulterio? ¿Sí produce placer? Ok. Todo tipo de pecado que produce placer es un engaño. Satanás es descrito en la Biblia como el tentador, pero fíjate cómo trabaja él. Primero te tienta, te incita, te anima a cometer algún tipo de pecado, y una vez que él logra plantar aquí en la mente ese pecado, esa idea, ese deseo, tú sabes bien que cuando algo se mete aquí en tu cabeza, que cuando tú permites que algo se meta aquí en tu cabeza, hacer algo indebido, no te lo quitan de ahí tan fácilmente. Es algo que ya se concibió, y cuando se concibe el pecado es asunto de tiempo para que la persona lo lleve a la práctica. Si no se resiste a ese deseo, a ese fuerte deseo, si no lo resistimos, lo que va a pasar va a ser lo siguiente: si no lo resistimos, vamos a concebirlo. Es decir, ese proceso tiene un inicio. ¿Y dónde dice la Biblia?
en el corazón, pero la Biblia, el corazón, no se refiere al corazón de carne, sino a la mente. Empieza a haber un proceso en la mente, ya inició, eso es concebir, es un proceso, ya inició, se empieza a formar esa idea en la mente. Y ya es cuestión de tiempo para que se consuma, es decir, para que se lleve a la práctica. Y cuando esto pasa, produce muerte moral, espiritual y racional. Lamentablemente, la concupiscencia cuando se concibe, es decir, cuando permitimos que se forme acá, empieza a formarse, pero llega el momento que se lleva a la práctica. Y cuando se lleva a la práctica, tiene ese propósito de producir muerte moral, espiritual y racional. De tal manera que la persona ya no razona bíblicamente que lo que está haciendo es pecado. Espiritualmente ya no hay una comunicación con Dios. Y su razonamiento está entenebrecido. La concupiscencia nunca se queda quieta. Es decir, ese deseo que hay por hacer algo indebido nunca está pasivo. Nunca actúa de una manera que quiere solamente quedarse en un deseo. No, quiere plantarse en la mente, quiere formarse en la mente para que se lleve a la práctica. El diablo es el tentador, pero el acusador también. Fíjate nada más cómo trabaja. Te tienta, te incita a que hagas algo y después te acusa. Y te dice, si dices que eres cristiano, y si vas a la iglesia, pero mira lo que estás haciendo, mira lo que piensas hacer o lo que estás haciendo. Él siempre acusa, primero tienta y luego acusa. Pero ¿cómo podemos evitar caer en la concupiscencia? Gálatas 5:16 dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Cómo podemos evitar caer en la concupiscencia? Andar en el Espíritu. Número 1, y no satisfacer los deseos de la carne. Por eso es que dice la palabra del Señor que Él no nos ha dado un espíritu de temor, ni de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Podemos dominar con la ayuda del Espíritu Santo los deseos carnales? Sí. ¿Podemos someter a nuestro corazón a meditar y obedecer la palabra de Dios? Sí podemos. Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Andad en el Espíritu es un estilo de vida, guiados por la palabra y sostenidos por el Espíritu Santo. Andad en el Espíritu, andar es vivir. Y la única manera de nosotros vencer esos malos deseos es andar en el Espíritu, es decir, guiados por la palabra de Dios. Es necesario leer la palabra de Dios. Si hemos nacido de nuevo, necesitamos tener hambre de la palabra de Dios. Si no tenemos hambre de la palabra de Dios, es que, sí fue verdad que nacimos de nuevo o no. Porque un bebé cuando nace, tiene hambre, quiere comer. Y para nosotros crecer necesitamos alimentarnos con la palabra de Dios. Andad en el Espíritu es un estilo de vida guiados por la palabra, sostenidos por el Espíritu Santo. Andad en el Espíritu nos ayuda a tener una mente renovada. Es la única manera de vencer la concupiscencia.
nuestra mente, antes de nosotros escuchar el Evangelio, antes de nosotros aceptar a Jesucristo como nuestro Salvador, antes de nosotros nacer de nuevo, nuestra mente era una mente depravada, degenerada, corrompida. Pero al momento que nosotros aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador, al momento que nosotros nacimos de nuevo, al momento que nosotros nos arrepentimos, y la Biblia no habla de un arrepentimiento sentimental, sino de un arrepentimiento decisional. Cuando nosotros ya pasamos ese proceso de arrepentimiento, nuestra mente comienza a ser renovada. Si nosotros pensábamos en hacer lo malo, en darle vuelo a nuestros deseos, ahora como cristianos pensamos en obedecer la palabra de Dios, pensamos en negarnos a las tentaciones que el enemigo trae, porque nuestra mente está siendo renovada por medio de la palabra de Dios. La palabra de Dios es esa agua limpia que al ir cayendo en nuestra mente la va limpiando, la va renovando, la va transformando. Pero si nuestra mente está corrompida y se está dejando llevar por la concupiscencia, es porque necesita ser renovada por la palabra de Dios. Por eso es que la única manera es andar en el Espíritu, y eso nos va a ayudar a tener una mente renovada. Romanos 13:14, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. No alimentar esos deseos pecaminosos, negarnos deliberadamente ante toda tentación, ante todo estímulo, sino que debemos fortalecer nuestro espíritu. Podemos orar y pedirle a Dios que nos llene de su Espíritu Santo. Amén. ¿Sí o no? Si deseas ser lleno del Espíritu Santo, porque es la manera como nosotros podemos vencer esos malos deseos. Es como nosotros podemos vencer, derrotar esos malos deseos. Y ser lleno del Espíritu Santo no es como que yo oro por ti y por arte de magia tú vas a ser lleno del Espíritu Santo. No. Es que necesitas leer la palabra de Dios todos los días. Esa es nuestra responsabilidad. Leer la palabra, meditar en la palabra, orar, tener una comunicación personal diariamente con Dios. Eso se debe de hacer todos los días para espiritualmente estar fuerte, para que los deseos de la carne no tengan poder sobre nosotros. Si los deseos de la carne, si esa concupiscencia o esas concupiscencias nos están dominando, nos están seduciendo, nos están engañando, mi hermano, es porque hemos dejado de leer la Biblia. Hemos dejado de meditar en la palabra, hemos dejado de orar, hemos dejado de ayunar. ¿Amén? ¿O hay? Si no sabías el problema, ese es el problema. Si espiritualmente nos sentimos sin ánimos, nos sentimos débiles, es porque estamos descuidando nuestra vida espiritual. Estamos descuidando la lectura, estamos descuidando la oración. ¿Cómo podemos tener fuerzas para hacerle frente a esos ataques del enemigo que vienen a nuestra mente? La concupiscencia es una batalla diaria. No quiere decir que si tú oras, que si tú lees, no vas a tener tentaciones. Diariamente todos enfrentamos tentaciones. Es una batalla de día a día, pero no es imposible de vencer. Dios no solo nos muestra este problema, sino que nos ofrece la solución. Hay un problema que todos los que estamos aquí enfrentamos todos los días. Tentaciones de una y otra manera. Algunos de mentir, algunos de robar, algunos de blasfemar, algunos de fornicar, algunos de adulterar, algunos de ver pornografía.
O sea, tantas tentaciones que enfrentamos todos los días, pero ¿cómo las podemos vencer? La palabra de Dios nos muestra lo que es la concupiscencia, lo que son las consecuencias de nosotros caer en esas concupiscencias, las consecuencias, pero también nos ofrece la solución. Cómo vencer las tentaciones, cómo vencer esos fuertes deseos, cómo fortalecernos espiritualmente. Dice la palabra de Dios que no debemos de satisfacer los deseos de la carne. Amén. Porque los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Los que son de Jesucristo. Tenemos la oportunidad de reflexionar si nosotros somos del Señor Jesucristo o no. Pero si no lo somos, no necesitamos aparentar o fingir que sí lo somos, sino debemos de ser sinceros con Dios, considerar el Evangelio y aceptar a Jesucristo como nuestro Salvador. Es imposible que nosotros podamos vencer los deseos y las tentaciones que día a día se presentan sin la ayuda del Espíritu Santo. Es imposible. Pero es posible con la ayuda del Espíritu Santo. Y Dios nos ha dado lo necesario para lograrlo. Nos ha dado su palabra. Nos ha dado a su Espíritu Santo. Y si no tienes tú al Espíritu Santo, dice la Escritura, si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial que está en los cielos. O sea, si tú le pides al Espíritu, a Dios que te dé de su Espíritu Santo, que ponga en ti su Espíritu Santo, dice cuántos más que el Señor nos dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Él está dispuesto a hacerlo. Él está dispuesto a darte de su Espíritu Santo para que tú puedas vencer los malos deseos que realmente tienen consecuencias fatales porque causan muerte espiritual. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Yo te voy a pedir, hermano, que pensemos, que reflexionemos en esta palabra, que estemos conscientes que las tentaciones que estamos enfrentando día a día, si estamos cayendo, pues ¿qué es lo que tenemos que hacer para no seguir en esa situación? Debemos de ponerle más atención a nuestra vida espiritual, a nuestra relación con Dios. Es un hecho, hermano, que aunque seas cristiano, si descuidas tu relación con Dios, vas a caer en tentación. Dice la palabra de Dios que debemos estar alerta porque el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Y por eso es que tenemos que estar conscientes. Y el día de hoy Dios nos llama a reflexionar, a tomar cartas en el asunto y a ponernos más en relación con Dios, a leer su palabra, a no descuidar la oración. Por eso te decía al principio, tú sabes cómo estás. Solamente te animo a que hagas lo que la palabra de Dios dice, a no satisfacer los deseos de la carne, pero a ponerle más atención a tu relación con Dios. Lee tu Biblia. Medita en la palabra de Dios. Ora. Y cada que tengas la oportunidad, testifica. Habla de la palabra del Señor. Siempre se nos presentan oportunidades. Amén. Gloria a Dios ahí donde estás. Vamos a hacer una oración. Y vamos a pedirle al Espíritu Santo que Él nos convenza en qué áreas debemos de mejorar, de cambiar.
porque dice la palabra de Dios que la función del Espíritu Santo es convencer. Yo no te puedo convencer, solo te puedo informar, pero el Espíritu Santo sí te puede convencer a ti. Inclina tu rostro y oramos. Maravilloso Padre amado, Creador del cielo y de la tierra, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nos acercamos ante tu divina presencia, Señor. Hoy te damos gracias por esta palabra que hemos escuchado. Y en tu palabra, Señor, nos previenes de las consecuencias de nuestros deseos pecaminosos, de la concupiscencia. Nos has hablado, Señor, de la concupiscencia, de sus consecuencias, pero también de la solución, de cómo nosotros podemos evitar caer en los malos deseos, en esos malos impulsos. Nos has enseñado que la concupiscencia engaña, seduce y causa muerte espiritual. Pedimos que tu Espíritu Santo nos convenza en qué áreas estamos siendo seducidos, qué pecados estamos ya practicando de manera deliberada. Te pedimos que nos perdones, Señor, que tengas misericordia de nosotros. Te necesitamos. Si tu iglesia ha perdido, Señor, el interés, el deseo de leer tu palabra, te pedimos que pongas nuevamente en nosotros el deseo de leer tu palabra, de orar, Señor, y de congregarnos. Porque tu palabra dice que tú pones en nosotros el querer como el hacer. A ti no te podemos engañar. Tú conoces nuestro corazón, nuestros pensamientos. Conoces todo de nosotros. Y tú sabes que te necesitamos. Que necesitamos a tu Espíritu Santo morando dentro de nosotros, guiando y dirigiendo nuestras vidas, convenciéndonos de pecado cuando estemos practicando algún pecado y ayudándonos a arrepentirnos. Señor, yo te pido que bendigas a tu iglesia. A todos los que estamos aquí porque te necesitamos, porque estamos conscientes que sin ti no somos nada. Bendice, Señor, a cada uno, desde el más grande hasta el más pequeño. Fortalece su vida espiritual, fortalece su fe. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos y te lo agradecemos. Amén y amén. Gloria a Dios. ¿Le puedes dar un aplauso al Señor Jesucristo por su palabra? Gloria a Dios. Que dice la palabra de Dios que ninguna corrección al presente parece ser causa de gozo. A veces nos incomodamos cuando Dios nos mueve ahí donde estamos mal, pero si llevamos a la práctica el consejo, va a traer un fruto apacible. Amén. Ese es el propósito de Dios. Él nos ama y sabe cuando nos estamos extraviando un poco o mucho, pero quiere regresarnos al camino. Amén.